Hola, ¿qué tal? Me siento muy honrada por la invitación a este Congreso de Salud Femenina. Yo soy Erika Ortiz. Actualmente soy coordinadora de apoyo al duelo en HIC Fundación. Soy mexicana, soy tanatóloga clínica, soy mamá del cielo y de la tierra y para mí es un placer poder estar hoy con ustedes en, en este espacio. Yo hoy les voy a hablar acerca de la maternidad, la paternidad, cuando un hijo muere en el vientre o al poco tiempo de haber nacido. Y bueno, pues para comenzar con este tema tan sensible y tan importante, vamos a dar una rápida revisadita a qué es el duelo. Bueno, pues el duelo es la respuesta normal e inmediata que se produce después de una pérdida por medio de su elaboración. Se reestructura el vínculo con el ser amado que ha fallecido. Muchas veces tenemos la creencia de que cuando se termina de elaborar el proceso de duelo, nosotros vamos a olvidar, a cerrar el ciclo, a dar el carpetazo, a pasar la hoja. Y ya no vamos a tener ni dolor, ni vamos a extrañar a esa persona que se ha ido, ya no vamos a llorar. Esta es una idea muy equivocada que se ha tenido por mucho tiempo. Actualmente sabemos que el proceso de duelo es un proceso por medio del que se transforma el vínculo con la persona que ha fallecido y al contrario de olvidarla, vamos a aprender a mencionarla, a integrarla a nuestra vida de una manera muy amorosa y que este recuerdo nos va a traer muchísimo más amor que dolor. Claro que va a quedar una melancolía, claro que va a quedar una ligera tristeza, ¿por qué? Pues porque ¿quién quiere que sus seres amados fallezcan, ¿no? Pues nadie, y muchísimo menos un hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues quedando con este concepto del duelo, vamos a pasar a la parte de el duelo por la muerte de un hijo. Sabemos que el duelo por la muerte de un hijo es esos duelos que no tienen nombre, ¿no? Es muy común escuchar a las personas decir, bueno, pero es que cuando un esposo muere se es viudo, cuando un padre muere se es huérfano y cuando un hijo muere no se tiene nombre. Y esa es una verdad, ¿no? O sea, no hay un nombre para poder nombrar este tipo de pérdidas y sabemos que es un duelo de elaboración complicada. Y bueno, pues si ya nos centramos en hablar a la muerte de un hijo cuando está en estas etapas tan tempranas, incluso los autores más actuales como William Worden, él en su libro del tratamiento del duelo, clasifica el duelo por la muerte de un hijo en etapa perinatal por muerte súbita infantil, por interrupción voluntaria del embarazo y por aborto espontáneo como duelos de elaboración especial. ¿Por qué son duelos de elaboración especial? Bueno, pues los factores que más complican la elaboración de estos procesos de duelo son la culpa y la falta de validación social, legal, religiosa y por el personal de salud. Los principales factores que pueden hacer de estos duelos una elaboración compleja. ¿Qué pasa? Cuando muere un bebé, ya sea en gestación, en el parto o al poco tiempo de haber nacido, o incluso este tipo de duelos yo los he visto en niños pequeñitos de 2, 3 años, la gente normalmente cree que un hijo se puede sustituir, ¿no? Y que como era algo muy chiquito, como era muy chiquito y como que mucho tiempo no se tuvo con él, pues que el dolor va a ser chiquito y que va a ser un duelo que se va a pasar rapidito y que no va a haber como mayor asunto en este tema, ¿no? Y que es como simple, ¿no? O sea, como si dijeras, bueno, pues te compraste un café, se te cayó, pues dale, vas, te compras otro y listo, no pasó nada. No, no es así. Incluso actualmente se sabe, ¿no?
existen estudios de algunos especialistas como Salomón Selam, que habla acerca del síndrome del yacente, que tiene varios libros que les recomiendo muchísimo leerlos, y él habla acerca de los hijos de reemplazo y de las implicaciones que tiene de manera sistémica y en el hijo que se utiliza para reemplazar a este otro hijo, ¿no? Que más adelante vamos a adentrarnos un poco más en el tema. Y bueno, pues regresando un poco a esta parte de la elaboración del proceso de duelo, desde la logoterapia se comprende a la persona o unidad psicosomática en 3 dimensiones: la física, la psíquica y la espiritual, mismas que en el duelo se elabora. La falta de elementos físicos y rituales funerarios son factores que complican la elaboración del proceso de duelo. Cuando muere un padre, un hermano, un abuelo, normalmente pues tenemos muchos elementos físicos, muchos recuerdos, fotografías, ahorita que pues ya están los celulares tan avanzados y que es tan fácil tener un celular, ¿no? Pues tenemos miles de fotografías, de videos, de redes sociales, de muchas cosas que nos permiten guardar estos recuerdos. Y todos estos recuerdos, la ropa que se deja, los espacios físicos, todo esto son elementos que nos ayudan mucho a elaborar el proceso de duelo. No sé si ustedes recuerden, ¿no? A un niño chiquito, normalmente los niños chiquitos usan objetos de transición. Estos objetos de transición los usan para cuando empiezan a independizarse de la mamá, ¿no? Normalmente agarran un trapito, el chupón o un osito de peluche o alguna cosa que ellos les haga sentir seguridad, ¿no? Cuando empiezan a ir incluso al kinder, pues es bien complicado quitárselos, ¿no? Y bueno, pues de igual manera nosotros vamos a usar objetos de transición cuando nuestros seres amados mueren. ¿Qué pasa cuando un bebé muere en etapas tan tempranas? Bueno, pues que esos objetos de transición regularmente no existen. ¿Por qué? Pues porque en el hospital no nos permiten tomar fotografías, muchas veces no nos permiten tener las huellitas de sus pies o manos. Muchas veces tampoco se permite a los papás conocer este bebé, ¿no? Se tiene la idea errónea de que es algo morboso, de que es algo que va a afectar. Se cree que pues al momento de no tener imágenes ni elementos, pues es algo que se va a olvidar y que se va a dejar pasar y que va a ser muy fácil como ir a lo que sigue, ¿no? Que lo que sigue pues es tener otro bebé. Entonces, todo esto complica muchísimo el proceso de duelo, ¿no? Porque no se tiene como esta coherencia, ¿no? Entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que hay, ¿no? Cuando murió mi hijo hace 10 años, yo sentía que me volvía loca del dolor, ¿no? Y, y la gente de afuera me decía que estaba exagerando, ¿no? Que no era para tanto, que agradeciera que se hubiera muerto chiquito, que agradeciera que no hubiera vivido porque él nació con una malformación cardíaca. Y eso que yo tenía su acta de nacimiento, su acta de defunción, tenía fotografías, lo conocí, lo cargué, lo amamanté un poco. Y imagínense si yo sentí esa incoherencia, ¿no? Como dudar sobre si mi dolor era real o valía la pena, o si yo estaba exagerando. Imagínense una mamá que no tiene nada, o sea, que realmente se queda sin nada, ¿no? Es de verdad, son de verdad procesos bien duros. Normalmente cuando llegan acompañamiento, nosotras tenemos que arrancar elaborando esos elementos físicos para poder dar el banderazo y el arranque al proceso de duelo. En un estudio llevado a cabo para esta serie de artículos de The Lancet, alrededor de la mitad de los 3.500 padres en duelo sentían que la comunidad creía que ellos deberían de olvidarse de su bebé muerto y tener otro.
Esto es bien común, ¿no? Es muy común. Los médicos normalmente solamente toman en cuenta el tiempo de recuperación del cuerpo, siendo que pues este sana muchísimo más rápido que las emociones, ¿no? Y animan a los papás, ¿no? Si fue una pérdida muy temprana en las primeras semanas, pues les dicen, mira, no te preocupes, o sea, deja pasar tu siguiente periodo y inténtalo, ¿no? O sea, ya rápido puedes volver a hacerlo. Eh, en caso de que haya sido una pérdida con más en el segundo o en el tercer trimestre, pues ya se sugiere que esperen de 6 meses a un año. Y bueno, pues la elaboración de este duelo es muchísimo más larga de lo que nos gustaría, ¿no? Es una elaboración muy complicada y de mucho tiempo. Los seres humanos somos seres cíclicos y el primer año después de la muerte de nuestros bebés es como el primer año de adaptación, ¿no? Son las primeras veces. El primer 10 de mayo, el primer día del padre. Bueno, aquí en México el 10 de mayo se celebra el Día de la Madre, ¿no? El primer cumpleaños, la primer Navidad, el primer todo, ¿no? Sin ese bebé. Y entonces, imagínense, ¿no? Llevar un embarazo junto con todas estas emociones tan intensas. De verdad que el que se acerquen estas fechas da terror, da un miedo fuertísimo. Y estando embarazadas ya de otro bebé, ¿no? Entonces, todo se intensifica de manera muy fuerte, ¿no? Se estima que 4.2 millones de mujeres sufren depresión asociada a la muerte intrauterina de su bebé. Muchas más están afectadas por secuelas intangibles de mayor alcance. Desgraciadamente, pues es algo de lo que pues no se habla, algo que no se ha investigado, algo de lo que no se tienen datos, pero el no elaborar el proceso de duelo y el volverte a embarazar, ¿no? Complica mucho las cosas y deja huellas emocionales muy importantes, ¿no? Otras de las situaciones que no se toman en cuenta es la lactancia. La mayoría de las veces el bebé muere y los médicos dan unas pastillas, normalmente se usa cabergolina, para suprimir la lactancia, pero en ningún momento se le menciona a la mamá que puede hacer uso de otras técnicas y otras cosas, ¿no? Y esto es de nuevo como volver a sentir que esta maternidad nos ha sido arrancada de tajo, ¿no? Entonces, pues este es otro puntito más, ¿no? Que llega a afectar mucho. En este mismo estudio de The Lancet que se hizo en el 2016, hubieron algunos datos que se extrajeron que a los 30 días de la pérdida los padres pueden trabajar apenas al 26% de su productividad habitual, incrementándose hasta el 63% a los 6 meses de la pérdida, ¿no? Otro punto muy complicado en este tipo de procesos de duelo es que muchas veces no se dan los permisos laborales para poder quedarse en casa, elaborar el duelo, llorar y hacer lo que sea necesario hacer, ¿no? Normalmente, pues a las mamás cuando el bebé muere, pues no se le da el permiso, se le llega a dar si llega a ser una cesárea por la cirugía, pero no en sí para que pueda elaborar su proceso de duelo y tener como un tiempo de calma. Y si es una pérdida muy temprana, pues se le dan cuando mucho una semana, 15 días, si nos fue bien, y inmediatamente pues se regresan a trabajar porque se considera que pues como no hay un bebé que cuidar, pues la mamá no tiene para qué estar en casa, ¿no? Que tendría que regresar
inmediatamente a laborar. Y con el papá pues pasa lo mismo, ¿no? Tal vez se le dé los 5 días, ¿no? Que dan por ley cuando muere un familiar consanguíneo, pero si fue un aborto a las muy poquitas semanas de gestación, pues no hay como un papel o algo que valide que esto ha sucedido y bueno, pues tampoco se le considera a ese bebecito como una persona, ¿no? Entonces, pues no se les da ningún permiso y el papá también pues tiene que regresar a trabajar de manera inmediata. Y eso pues todavía complica todo muchísimo más, ¿no? Un hijo es para toda la vida, haya vivido el tiempo que haya vivido, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta que cuando se muere una madre, ¿no? Un esposo, un, una, un hermano, una hermana, pues no deja de ser tu hermano o tu mamá, ¿no? O sea, sigue siendo para toda la vida y en los hijos pasa lo mismo, ¿no? Em, en este tipo de duelo, como les mencionaba hace rato, es un duelo de elaboración muy larga, ¿no? De por lo menos 2 años. Es considerado con este tiempo de elaboración, por lo que les comentaba anteriormente, que somos seres cíclicos, ¿no? Entonces el primer año es como el primer ciclo en donde se aprende a pasar todas estas fechas importantes del año sin él. Y el segundo año suele ser un poco más llevadero, que muchas personas a mí me han reportado que es más triste y más difícil, ¿no? Pero normalmente llega a ser más llevadero porque ya pasamos el primero y entonces ya vimos que sí pudimos, ¿no? Que desarrollamos técnicas, que tuvimos estrategias para afrontar esas fechas, que pudimos, ¿no? Aunque nos dio mucho miedo, aunque nos aterró, aunque queremos salir corriendo, ¿no? Pudimos hacerlo y entonces el segundo es así como, bueno, pues ya no. Y normalmente el tercer año ya es como decir, bueno, ¿no? A mí me causa mucha emoción, ¿no? Y mucha curiosidad que la mayoría de mis consultantes, y me incluyo yo en este comentario, cuando llegan a cumplir los 2 años, el aniversario, el segundo aniversario, días después de eso se siente como una felicidad desde adentro, ¿no? Como algo que sale y es así como, wow, o sea, ya puedo retomar la vida, ¿no? Por eso es tan importante permitirse transitar estos 2 ciclos, ¿no? Para poder retomar la vida con todo y poder volver a recibir a un hijo de la mejor manera, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo se puede paternar a esta hija o este hijo que ha muerto desde muy tempranas etapas? Bueno, pues existen muchas estrategias y muchas maneras porque se siente como si el amor se hubiera quedado atorado en el pecho, ¿no? Como si algo estuviera ahí que desde el momento de saber la prueba positiva, ese amor ya estaba, y incluso estaba desde antes, ¿no? Desde que se comenzó a planear este embarazo la mayoría de las veces, ¿no? Actualmente pues ya tenemos esa facilidad, ¿no? El poder decidir cuándo podemos ser padres y madres. Y bueno, pues una de las partes que ayudan mucho a este proceso de duelo, como yo les comentaba al principio, para un poco equilibrar esta parte de la ausencia de cosas físicas, pues es conservar recuerdos, ¿no? ¿Cómo los podemos conservar? Bueno, la primera instancia, y sería como la más recomendable, que es complicada, pero es importante saberlo. Nunca sabemos cuándo podemos estar cercanos a una situación así. Es conservar recuerdos en el hospital, ¿no? Cuando el bebé nace. ¿Qué podemos conservar? Bueno, pues podemos tomar sus huellitas,
Podemos tomar fotografías de sus piecitos, de sus manos, incluso de su carita, ¿no? Actualmente la tecnología nos echa mucho la mano con todos estos programas tan maravillosos con los cuales podemos editar fotografías y podemos hacer fotografías divinas en los que pues ni siquiera vamos a capturar la muerte, simplemente vamos a capturar el amor. En los países de primer mundo como Australia, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Reino Unido, en los hospitales de maternidad tienen protocolos de manejo para este tipo de casos en los que cuando el bebé fallece, entra inmediatamente un equipo a acompañar, ¿no? Existe un cuarto en donde se pueden despedir del bebé, estar con él el tiempo que sea necesario, tomar fotografías, bañarlo, vestirlo, ¿no? Todo lo que se necesite. Y tal vez se podría pensar, oye, pero qué morboso, ¿no? Que pues, si ya está muerto, el bebé ya no está, o sea, como para qué hacer todo esto. Bueno, pues es que al final del día es el único momento que vamos a tener para poder hacer todo esto. No va a haber otro. Claro, por supuesto que todos los papás quisiéramos tener fotografías de nuestro hijo sano, cachetón, sonrosado, corriendo en el parque, ¿no? A lo mejor comiendo su primera papilla, pero cuando la muerte llega tan rápido, lo único que tenemos es esto. Y esto es valioso y es importante porque es parte de nuestro hijo. Y es importante poder ser mamás y ser papás con estos hijos que han vivido tan poquito tiempo. También en estos protocolos se proporciona algo que se llaman cajas de memoria, que actualmente HIC Fundación ya las está dando en Colombia, en varios hospitales. Ha sido algo hermoso. Pueden echarse un ojito en las redes de HIC, incluso si quieren hacer alguna donación para estas cajitas, sería lindo. Porque lo importante de estas cajas es que son hechas por familias que han pasado por situaciones similares y a través de estas cajas se acompañan a las familias que entran en esto, ¿no? Y tienen una doble función, ¿no? El darle un sentido al dolor eh, que estamos transitando por la muerte de nuestros hijos y darle también tener a esos papás que están entrando y que no saben que no están solos, que saben que hay alguien que puede estar ahí, que saben que aunque la familia, eh, tal vez a veces el personal médico o la ley les diga tu hijo no existió, tu hijo no fue nada, va a haber alguien que va a estar ahí para escucharlos y para acompañarlos. Hace algunas semanas asistí a la plática de un psiquiatra, de Jorge Montoya Carrasquilla, y él decía algo que me llamó mucho la atención porque yo nunca había reparado en esto y es algo muy cierto. Él decía, los únicos que tienen el aguante para acompañar el proceso de duelo por la muerte de un hijo en etapa gestacional o al poco tiempo de haber nacido son los mismos padres. Si tú no has pasado por esto, difícilmente vas a tener el aguante para acompañar. Y eso es algo muy cierto. Yo les puedo decir que tengo a mis amigas, a mis hermanas de camino del alma, con las que comencé hace 10 años este camino de duelo y aún ahorita, aunque todas volvimos a ser felices y aunque todas hemos retomado la vida de maneras muy hermosas, el día que extrañamos a nuestros bebés, sabemos que podemos levantar el teléfono y decir, hoy lo extraño y vamos a recibir un abrazo, una validación y a lo mejor una plática con pastel y vamos a estar ahí la una para la otra, ¿no? Y bueno, eh, estas son varias cosas que podemos hacer para que esta paternidad y esta maternidad puedan ser de una manera sana, integrativa y que el duelo vaya avanzando, ¿no?
La primera es la lactancia, ¿no? Vamos a hablar acerca de la lactancia. Como les mencionaba hace rato, normalmente la leche se suprime por medio de pastillas y esto es algo que, pues, que es válido para quien decida hacerlo, pero eh, también hay otras opciones. ¿Qué opciones? Bueno, pues la primera opción pudiera ser extraerla de manera manual, no estimulando mucho para que la leche sola pueda irse retirando, y simplemente en la regadera, pues en el momento en el que te bañas con el agüita caliente, irlo haciendo para deshacer si hay alguna bolita o si cualquier cosa. Siempre acudir con una asesora de lactancia para que nos apoye con estas técnicas, ¿no? La segunda es donar la leche. Aquí esta imagen que les comparto a mí me parece divina. Ella donó leche, imagínense, 2000 onzas de leche para 6 bebés. Y esto, además de ayudarnos muchísimo en el proceso de duelo, le da un sentido, ¿no? Porque lo más doloroso cuando tienes leche y no tienes a quién dársela es tirarla a la basura. Entonces, en cuanto tú encuentras qué hacer con esta leche, es de verdad que como si una luz se encendiera dentro de toda la oscuridad, ¿no? Cada quien decide, ¿no? Si hacerlo o no hacerlo. Desgraciadamente en muchos países esto no es algo que esté muy regularizado. Se tiene la idea muy absurda de que esta leche no sirve porque se le contagia la tristeza, por muchas situaciones, y la realidad no es así. Yo soy mamá por adopción también y les puedo compartir que en algún momento mi hija, en sus primeros meses de vida, ella recibió donación de leche de parte de una mamá que su bebé acababa de morir y llegó al grupo que yo coordinaba y fue algo lindísimo, ¿no? Actualmente mi hija es una niña feliz, traviesa, latosa y grande, y lejos de afectarle, o sea, fue algo que le regularizó su estómago, la fórmula le estreñía muchísimo y estas tomas de leche que ella logró tener durante los 6 primeros meses fueron increíbles. Entonces, eso no es así, es un mito. Otra cosa que se puede hacer con la leche es hacer joyas de leche, ¿no? Ya hay muchísimos lugares alrededor del mundo que hacen actualmente estas joyas, ¿no? Desde dijes, este, aretes, anillos, un montón de cosas lindísimas. Y eso también es una creación de memorias, de recuerdos que podemos tener y al mismo tiempo darle sentido a esta lactancia, ¿no? Y bueno, otra cosa que pues es tomar la cabergolina, ¿no? Para cortar de tajo la lactancia también se vale, pero se vale tener las opciones, ¿no? Y dentro de todas estas opciones decidir cuál, ¿no? O sea, decirte, mira, puedes detenerla fisiológicamente, puedes donarla, puedes hacer dijes, ¿no? Este, también yo he sabido de mamás que siembran una planta, ¿no? Decoran la maceta súper bonita con el nombre de su bebé o con una leyenda linda y riegan esta planta con su leche, ¿no? En honor a su bebé. Y esas plantas curiosamente crecen divinas. Entonces, todas estas cosas se pueden hacer y aquí lo más importante es tener la información, ¿no? Los invito a echarse una vuelta por las redes de Norma Grau. Yo tuve el privilegio de formarme con ella, con su curso de creación de memorias. Esta es una súper herramienta que se puede usar para elaborar estos procesos de duelo cuando los bebitos que se han perdido son muy chiquitos y no se llega a tener nada, o cuando, pues por cualquier circunstancia en el hospital o cualquier cosa que haya sucedido, no se tiene ni ropita, ni la prueba de embarazo,
¿no? Que siempre hay cosas, ¿no? A mí cuando me consultan y me dicen, Erika, es que me quedé sin nada. Yo les digo, a ver, ¿no tienes fotografías de cuando estabas embarazada? Ay, sí, sí, es que ese día fui a la comida de una prima y yo no sabía que estaba embarazada. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y empezamos a buscar y salen, ¿no? Pero Norma tiene este proyecto, si ustedes se fijan, son objetos súper simples, o sea, nada complejo, y son fotografías que se pueden ir haciendo, ¿no? Norma dice algo muy lindo, ¿no? O sea, tú puedes tener estos objetos en tu casa, pero pues no los vas a traer para todos lados. En cambio, si tienes una foto de esta súper linda, la puedes compartir en redes o la puedes traer de tu fondo de pantalla, ¿no? O la puedes imprimir y hacer un cuadro muy bonito y ponerlo en tu cuarto para incluir a tu hijo o a tu hija en tus espacios, ¿no? Y todo esto va a ir ayudando con la elaboración del proceso de duelo. La segunda recomendación para estos padres dolientes es buscar apoyo, ¿no? Las cajas de memoria, la cosa más valiosa que traen son información. Esta información nos va a empoderar, ¿no? Y va a hacer que el proceso de duelo no te atropelle, va a hacer que el proceso de duelo no pase por encima de ti, sino que tú te empoderes y, y tomes decisiones. Y eso va a ser un cambio grandísimo en estos procesos de duelo, ¿no? Y estos procesos de duelo van a avanzar más rápido y vas a poder retomar la vida de una mejor manera. Información, infórmate, lee mucho, ve videos, ve conferencias, eh, ve a todos los grupos que puedas, escucha a todas las especialistas o los especialistas en este tema. En estos caminos de duelo, yo siempre he dicho que veo el proceso de duelo como si nosotros tuviéramos así súper bonito armado nuestro rompecabezas de vida, ¿no? Con todas nuestras piezas bien acomodaditas y bien encajadas unas con otras. Y de repente llega alguien y nos arranca una pieza, pero no cualquier pieza, sino una de las piezas de en medio, que al momento de ser arrancada con tanta fuerza, pues desordena todo. Entonces, este proceso de duelo también es de reestructurar de muchas cosas. No solamente va a ser como reestructurar el vínculo con el hijo que ha muerto, sino también vamos a tener que reestructurarnos a nosotros porque cuando no existen otros hijos más grandes, se cuestiona mucho la parte de soy mamá o soy papá, ¿no? Y es muy también la relación de pareja, ¿no? Eh, hay muchos cuestionamientos en esta parte. Y cada vez que tú veas una película, leas un libro, vayas a una plática, entres a una sesión de grupo de ayuda mutua, vas a ir poco a poco acomodando estas piezas. Al momento de escuchar a los demás, te tejes. Y al momento en el que los demás te escuchan, van entretejiéndose también. Entonces, de verdad que los grupos son mágicos, no les tengan miedo, asistan a los grupos. Convierte tu dolor en arte, ¿no? ¿Quién mejor que Frida Kahlo, ¿no? Como este ejemplo. Eh, Convierte tu dolor en baile, convierte tu dolor en pintura, en escultura, en escritura, en ayuda al otro, ¿no? Haz algo con ese dolor para que ese dolor se transforme. Cuando yo comencé este camino del duelo, hubo alguien muy sabio y muy amado para mí que me dijo, tú decides si tu hijo se convierte en tu verdugo o en tu inspiración de vida. No lo conviertas en tu verdugo. Él merece ser luz y amor. Y eso terminó mucho mi trabajo de duelo. Y hoy se los comparto a ustedes con mucho cariño. Todos tenemos un lugar en donde podemos sacar ese dolor, ¿no? Hay quienes se nos facilita la escritura, quienes se nos facilita hablar, quienes se nos facilita en la lectura,
¿no? O la danza, y en ese lugar. Cada uno tenemos nuestro lugar y el lugar que tú tengas es ese es el correcto. Ningún proceso de duelo va a ser igual a otro, ¿no? Cada uno tenemos el poder de hacer el nuestro de la manera en la que más nos acomode y nos fluya, ¿no? Al final el dolor se irá y se podrá recordar al hijo que murió con más amor que dolor, quedando una dulce melancolía. Les agradezco muchísimo su atención, agradezco muchísimo la invitación a este congreso. En nombre de HIC Fundación, Apoyo ante la Muerte Gestacional y Neonatal, les doy las gracias. Los invito a seguirnos en nuestras redes y a seguir el trabajo que hacemos en el resto del mundo. No estás sola, no estás solo. Gracias.